Bueno, en este video tutorial que tenemos vamos a usar nuestra aplicación EasyADA. ¿Para qué? Pues para tener nuestro circuito. Este tiene dos opciones, nuestra virtualidad y nuestra descarga para el computador. Para este caso usamos la descarga de nuestro computador. Tenemos varias opciones claramente, ¿no? Tenemos la opción de registrarnos y de cargar nuestro ya cuenta. Para nuestro caso cada uno ya tenía nuestra cuenta en EasyDA. Entonces nos pudimos loguear. En este caso vamos a usar la cuenta de nuestro compañero Alejandro Perdomo. Entonces tenemos la opción de seguir la continuidad con Google. Es decir, podemos enlazarlo con Google y tener diferentes opciones con nuestras diferentes cuentas de Google. Es una gran ventaja. Por ejemplo, en este caso Alejandro Perdomo inició su sesión. Como todo tutorial tenemos que iniciar. ¿Qué debemos hacer? Debemos iniciar un proyecto, debemos crear un circuito. Entonces vamos a eso, vamos a enseñarles a cómo crear un circuito. Entonces, iniciamos la creación de nuestro proyecto, que tenemos dos opciones claramente, nuestro título y nuestra descripción. En nuestro título vamos a usar un elemento que ya teníamos, nuestro taller de amplificaciones diferenciales. Esto para guiarnos o darnos a entender un poco más amplio la importancia de estos circuitos. Entonces, usamos nuestro amplificador diferencial que ya teníamos como base. Nuestro título va a ser claramente ese. Vamos a usar amplificador diferencial para este título. ¿Por qué? Pues es algo relativo, ¿no? Pues simplemente buscamos un poco algo ya predeterminado, pues para poder cumplir nuestras necesidades para cumplir este tutorial. Bueno, vamos a tener nuestra descripción claramente. Va a ser circuito amplificador de modo diferencial. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos comprender. Esto es como un dibujo técnico. Tenemos que darle nuestra firma, darle nuestro más importante personalidad. Entonces, a nuestra parte derecha abajo, parte inferior derecha, podemos hacer varias cosas. Poner nuestro título como nosotros queramos, como un dibujo. Es nuestro porque es nuestro circuito. Ponemos amplificador diferencial igual que nosotros. Ya teníamos como nuestro circuito. Ya sabemos qué tenemos que hacer, a quién se lo debemos presentar. Entonces nuestra compañía va a ser la Universidad Santo Tomás. ¿Por qué? Pues a ellos se los vamos a presentar como nuestro tutorial. Y pues como ya habíamos iniciado sesión, queda Alejandro Perdomo como dibujador o como diseñador de nuestro circuito. Hay tantas opciones en ACDI que vamos a iniciar con simplemente, por ejemplo, vamos a tomar los elementos para iniciar nuestro circuito. A nuestra izquierda están varias situaciones para entender esto. Es decir, tenemos las librerías para buscar cada cosa, o podemos buscar por LSC Electronics, que es como como su compañía para conseguir estos elementos. Entonces, claro, tiene muchas opciones. Es como un buscador universal para los elementos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a buscar primero nuestros transistores, claramente, ¿no? Entonces tenemos que usar el 2N2222A. ¿Esto para qué? Pues para crear nuestro circuito. Tiene tres opciones. Nuestras visualización para nuestro circuito, nuestra visualización para la PCB y obviamente nuestra visualización para la compra de dicho elemento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos ver su precio, podemos ver la forma que queremos comprarlo, si queremos comprarlo o algo más. Podemos visualizar por delante, por detrás, y es nuestra referencia indicada, ¿no? Podemos, tantas opciones que tenemos, como LSC Electronics, es la compañía que influye en ACADAs para pues, la compra de elementos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Agregarlos al carro, podemos visualizarlos por adelante, por detrás, pues diferentes modos, ¿no? Bueno, podemos, como todo elemento, seguir construyéndolo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siguiente, agregarlos, comprarlos, por decirlo así. Seguimos a agregarlos a nuestro circuito. ¿Para qué? Para que podamos completarlo. Entonces le damos a agregar y podemos tener varias opciones, ¿no? Podemos colocar uno, colocar dos, pero en este caso solo necesitamos dos transistores, ¿no? Tantas opciones que tiene para estos elementos, que en este caso, como nuestro circuito lo pide, tenemos que darle nuestro giro, ¿no? Entonces, clic a nuestro elemento,
vamos arriba a la parte superior de nuestra barra de opciones y dice rotar a la izquierda, rotar a la derecha o girar hacia el eje Y o girar hacia el eje Y, X o Y. Y gracias a esto podemos tener varias opciones a nuestra derecha de nuestro querido transistor. Ya teniendo todos estos atributos y las características de cada componente, pues para los demás componentes que se van a utilizar en el tutorial para el montaje, entonces pues entramos a librerías, que en este caso pues como ya sabemos podemos buscar varios tipos de resistencias. Pues podemos buscar la de con agujeros o pues superficiales. Pues vamos a utilizar en este montaje, vamos a utilizar resistencias superficiales, componentes superficiales, puesto que los demás componentes van a ser con agujeros. Entonces pues para el paquete de resistencias superficiales buscamos 0402 de resistencias y pues nos aparecerán varios paquetes de resistencias. Entonces pues el primero es el que nos va a servir, que nos aparecerá la resistencia y las dimensiones de la resistencia. Entonces pues ubicamos según el esquemático las resistencias que necesitemos. Pues si queremos girar la resistencia, solo le damos espacio y ya nos girará la resistencia. Las ubicamos pues dependiendo del montaje por guía que estamos haciendo, y pues ya para quitarla le damos control derecho. Entonces pues ya nos hacen falta los condensadores, que mirando el montaje pues vemos que el condensador es bastante grande. Entonces pues en este tipo de programas no aparecen los condensadores con esas dimensiones. Entonces pues buscamos capacitor y buscamos el que tenga dimensiones más grandes. Entonces pues en este caso, como hemos seleccionado, entonces vemos uno de 5 milímetros, un paquete de 5 milímetros. Entonces pues seleccionamos ese, que es el de las dimensiones, son dimensiones grandes y nos van a servir en el montaje. Entonces pues ponemos las capacitancias, igual las ubicamos según el montaje guía que estamos utilizando. Y pues ya viendo que nos faltan las fuentes, entonces pues en este caso utilizaremos algunas regletas, o bueno, le damos en elip para buscar las fuentes que nos hacen falta. Aquí aparecen los componentes básicos. Entonces pues buscamos una regleta o un headers, como se llama, y pues ahí tenemos uno de 2 posiciones, que va a ser la fuente de corriente. Entonces pues si queremos si queremos agrandar el tamaño al headers, entonces pues presionamos en la flechita y ahí le cambiamos diferente tamaño, ahí desde 2 hasta 20. Después ya teniendo las 2 regletas o los 2 headers que vamos a utilizar, entonces pues ahí sí empezamos a ubicar las fuentes que necesitaremos, que en este caso pues las encontraremos en el tabla que nos aparece ahí arribita, que los principales componentes de ahí que utilizaremos en el montaje va a ser cable, el GND y el VCC. Entonces pues poniendo el VCC poniendo la fuente de VCC, bueno, debemos tener en cuenta que los dos tengan el mismo nombre para que estén conectados entre sí, pues porque si tienen el diferente nombre serán dos fuentes diferentes y pues no estarán conectadas entre sí. Entonces pues en cambio pues ya voy poniendo la otra fuente, que en este caso es la fuente de entrada, que como ya la conocemos es el BASIC, que es la fuente de entrada de nuestro montaje.
Entonces tenemos que cambiarle el nombre, pues porque como son fuentes diferentes, pues para que no estén conectadas con las demás. Igual hacemos con el BE. Debemos, pues como hicimos con el BASIC, cambiarle el nombre para que no se conecte entre sí con las demás. Entonces, ya teniendo todas las fuentes para conectar las tierras, entonces pues ubicándolas según el montaje, entonces pues también es similar a las fuentes. Debemos tener en cuenta que tengan el mismo nombre, esto para que estén conectadas. Y ya una vez teniendo esto, vamos a hacer las otras conexiones, que son las conexiones de los componentes según nuestro circuito. Ahora procedemos a ir a Wire para poder conectar nuestros circuitos entre sí. Es como nuestro cable. Y donde aparece el puntico es un conector. Entonces de conector a conector vamos uniéndolo por cables dependiéndonos del circuito. Ya con clic derecho se quita el cable y vamos al circuito para ver si todo está bien. Fuente, resistencia, los transistores, las bases de tierra, las fuentes de corriente y el voltaje que necesitamos negativo, el capacitor, otra resistencia de carga. Entonces ya tenemos como tal las conexiones que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer son las conexiones de todas las fuentes para pasarlas al exterior. Nos falta eso. Necesitamos un conector externo. Entonces vamos a ponerlos en esos 4 pines que se van ahí. Se van a poner las fuentes. Entonces se van a unir las BCC en la primera y el B. Como se puede ver, se puede cliquear y copiar para poder pegar. Todos se van a poner en esa forma para que queden unidos y sea más organizado. También la tierra común que se pidió y también el BEE para que todos tengan los mismos valores. Entonces así en un circuito más grande se podría facilitar el trabajo y todo entreconectado. Ahora que ya todo el circuito está completo, ya podemos revisar que todo esté bien, las conexiones de las fuentes y que esté conectado el header. Ya con esto podemos comenzar a pasarlo a PCB. Como se ve en pantalla, vamos a para convertir a PCB, pero no creo que no lo tenemos guardado, entonces primero tenemos que guardarlo. Ya después de guardado, con control S, successful, ya podemos pasarlo a un convertor de PCB. Luego de pasarlo a Convert, nos muestra las unidades, los datos y nos lo escogimos en milímetros. Es más sencillo. ¿Cuántas capas necesitamos? Necesitamos 2 capas y pues un borde, pues necesitamos uno regular o un límite. Pues vamos a hacerlo un rectángulo. Entonces vamos a ponerle un rectángulo para que se vea bonito y organizado. Algunas medidas extra en milímetros para la ubicación del plano, en todo en milímetros. Primero nos encargamos de la PCB. Primero comenzamos con la PCB. Como se ve en pantalla, esta es la PCB con sus componentes. Toca organizarlos un poco para que quede más fácil conectarlos luego. Luego seleccionamos, rotamos si necesitamos la herramienta y nuestros cables queden más bonitos. Como pueden ver, estamos organizando todo para que quede mucho mejor la PCB
Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer será poner las diferentes capas que corresponden a los caminos en la parte superior e inferior. Empezamos determinando la capa superior, como se puede observar, poniendo el lapicito, y ya cuando está configurado podemos empezar a poner los caminos. Entonces ahí en la sección track lo que hacemos es presionar y lo que nos permite es poder hacer las conexiones. Normalmente utilizamos 0.3 milímetros de ese grosor del camino. Entonces una vez podemos ir presionando, vamos viendo cómo se nos va marcando cómo se pueden ir uniendo esos caminos. Entonces empezamos a hacer esas respectivas uniones de tal manera que pues vamos a evitar los 90 grados que se generan en un camino, lo cual hacen que se cree el efecto corona, y pues eso lo que hace es perjudicar nuestro circuito. Entonces una vez realizamos todas estas conexiones, nos aseguramos de que pues no queden cortándose unas con otras, pero acá nos queda un problema. Si se dan cuenta, están entrecruzadas diagonales esos dos caminos. Entonces si fuéramos a cruzarlos haría corto y no queremos eso. Entonces ahora sí acudimos a lo que corresponde a la capa inferior, que es el bottom layer. Ponemos el lapicito y ahora sí podemos empezar a poner los caminos de tal manera que no se va a cruzar la capa superior con la capa inferior. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos que poner para esta ocasión esa pequeña que está hacia abajo, los que se llaman vía. Una vía es un pequeño túnel de cobre que permite el paso de la energía entre una capa y la otra. Entonces, como es el tercer ítem en PCB Tools, pues lo seleccionamos de ahí, y a partir de ahí pues ya con el bottom layer ya podemos empezar a unir los diferentes caminos, aquellos que nos hacían falta para terminar de las conexiones de la PCB. Entonces ya una vez nosotros tenemos lo que corresponde también a el borde de la PCB, procedemos a poner lo que corresponde a la capa de tierra. Entonces nosotros seleccionamos esa área de cobre y empezamos a demarcar el área que queremos que sea tierra. También se pueden dar ajustes para diferentes valores, por ejemplo se podía también para VCC o cualquier otro también que tengamos de voltaje, pero lo más preferible es utilizarlo en tierra. Ya con esto podemos proceder a utilizar lo mismo, pero con la capa inferior, con la capa de abajo. Entonces también volvemos a hacer el mismo proceso y pues estamos también poniendo ahí la capa que corresponde a la capa de tierra para esa sección, que es la capa inferior, el bottom layer. Entonces una vez ahí dándole clic derecho ya termina el proceso, y como nos damos cuenta ya está generado en ambos lados lo que corresponde a las dos capas de tierra. Normalmente con circuitos que implican cosas inalámbricas pues no se utiliza mucho, pero con este pues no hay inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer ahora? Ya una vez verificamos que se guardó el documento, podemos ir a mirar su visión 3D para podernos asegurar de que todo esté en orden. Si observamos, pues ya la PCB quedó construida con los headers y pues con sus respectivas vías en la parte de adelante y de atrás. Entonces acá se observa cómo ya quedaron terminados, cómo quedó terminada por completo la PCB. Ya una vez estamos seguros de que esto es lo que necesitamos, podemos generar su archivo Gerber. Entonces el archivo Gerber pues requiere unas reglas de diseño que hay que verificar. Una vez le damos verificar y de que hay 0 errores, pues podemos observar que ya está lista para poderse enviar. Se puede de una vez ordenar en JLC PCB por si queremos comprarla inmediatamente, o podemos generar el archivo Gerber. Entonces el archivo Gerber se tiene que generar con .zip o .rar también. Entonces una vez nosotros seleccionamos en dónde queremos guardarlo, con qué nombre, entonces pues hacemos ese proceso de guardado y efectivamente nos muestra que ya está la descarga completada. Ya se generó ese archivo para el .rar. Ahora lo que se procede, ¿qué es? Mandarlo a hacer. ¿Y cómo se manda a hacer? Pues hay muchas plataformas, pero digamos una de las mejores que ha sido recomendada es el JLC PCB. Cuando les veamos que ordenar ahora, podemos observar las diferentes características que aparecen y para subir el archivo Gerber.
Acá es donde seleccionamos el archivo, el .rar.zip que acabamos de generar, y pues ahí se está cargando el proceso. Aquí vemos cómo están todas las diferentes características que podemos alterar, desde los colores, el grosor, la cantidad de capas, el número de PCBs que queremos fabricar, entre otros. Entonces vemos que ya está nuestra PCB fabricada, ya se ve por adelante y por atrás. Entonces ahora ya con esto pues podemos editar, digamos, los colores. Aquí podemos ver todos los colores que tiene, y pues ahí se va viendo que en este caso el precio se mantiene constante. Ya por último, pues le damos en guardar en el carrito, o pues si ya se inscribió la tarjeta de crédito, pues se le puede dar en comprar ahora mismo. Y pues nos damos cuenta que es de 1 a 2 días el tiempo que se demora para que la construya. Entonces pues este fue todo el proceso para poder crear una PCB de manera profesional. Entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima.